Ok, pues ¿cómo están? Buenos días, querida iglesia, a todos también los que nos ven a través de esta plataforma de YouTube, a las hermanitas que están allá en la parte de atrás, más lejanos, sirviendo desde aquella trinchera, Dios les bendiga. A los que estamos aquí en las primeras filas, hola, un gusto verlos, qué bueno, después de más de 8 días que no nos veíamos, ¿verdad? Sí, 8 días estuvimos ausentes por motivos familiares de estudios académicos de nuestros hijos, bueno, de mi hijo mayor. Querida iglesia, queridos hermanos, hermanas, hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con nosotros, como todos los demás temas, ¿verdad? Ninguno tiene que ver, ninguno está fuera de, o excepto de, todos estamos involucrados y todos necesitamos la educación cristiana y el crecimiento cristiano. Yo tengo un tema titulado perdiendo la cobertura divina, la cobertura de Dios. Y quiero iniciar comentándoles, gracias hermana Celia, que desde que nacemos, incluso desde que somos concebidos, necesitamos de la cobertura, de la protección. ¿Por qué? Porque cuando somos concebidos necesitamos de un vientre que nos aloje, que pasemos una estancia ahí para desarrollar las etapas y los procesos del crecimiento desde el momento de la concepción de ese huevito cigoto hasta ser un bebé. Necesitamos de la cobertura de esa matriz. Incluso cuando nacemos necesitamos también de niños de la protección y el cuidado de unos padres. Pero tú dirás, bueno, eso es normal, es obvio porque en esa edad pues eres indefenso, eres un ser dependiente y es obvio, pero déjame decirte que no solo desde la concepción necesitamos que alguien nos cuide y nos proteja, también de adultos y ahorita en la adolescencia, los que son adolescentes, que aquí veo varios, los que son adultos mayores, los que somos adultos, necesitamos de la cobertura de alguien, necesitamos de la protección de alguien. De una o de otra manera todos anhelamos estar bajo la cobertura de alguien. Los hijos están bajo la cobertura y el cuidado de los padres. El ser humano necesita cobertura física en cuanto a la vestimenta. Tú tienes una cobertura que te cubre tu cuerpo, que cubre tus extremidades, que cubre todo tu ser. Entonces, desde el que nacemos hasta que morimos, siempre vamos a depender y a necesitar de que alguien nos cuide, nos proteja y nos provea esa seguridad. ¿Para qué? Para que nosotros caminemos confiados, para que nosotros caminemos bajo ese cuidado. Y el sentirse protegido y cuidado, déjame decirte que es lo más hermoso en la vida. Y no solo de un hombre como padre o madre, autoridad, sino lo mejor de lo mejor, la cobertura de un Dios todopoderoso, el que te da la vida, el que te dio la salvación y el que ahora decide protegerte, cubrirte. Y bueno, en base a eso vamos a hablar el día de hoy. Como creyentes, queridos hermanos, necesitamos de la cobertura de Dios. Nadie está exento de esta cobertura. Si eres un creyente, con mucho mayor razón. No solo su salvación, también necesitamos su protección y su cobertura. Son términos muy diferentes, los dos provienen de Dios. La salvación y la cobertura son provisión de Dios. Pero déjame decirte que son muy diferentes, aunque provienen del mismo Dios. Salvación, yo escribí algo, salvación, y no lo encontré en ningún diccionario. Yo escribí, para mí salvación es un acto de amor por parte de Dios al tomar tu lugar por tus pecados y morir a consecuencia de ser un pecador, para cambiar tu destino en la eternidad. Para mí eso es salvación, es un acto de amor. Pero también el mismo Dios provee cobertura. Y buscando en el diccionario encontré que cobertura es cubrir algo con algo, alguien con algo. Por ejemplo, dice así, es la acción de cubrir o de ser protegido, y también cosa que se coloca sobre otra para cubrirla o taparla. Y aquí podemos citar dos ejemplos rápidos, así, dos ejemplos que para mí son
un poco superficiales en cuanto a una cobertura, en el contraste a una cobertura divina. Una cobertura, vamos a llamarle secular, de este nivel, de este sistema, pudiéramos encontrarla, por ejemplo, cuando te cubres del sol y vas en la calle o te cubres de la lluvia. Seguramente ya estás pensando qué artículo te da esa cobertura, esa tapa, esa cubierta que te protege de los rayos del sol y de la lluvia. Estamos hablando de una sombrilla. De esa manera tú evitas que esos rayos del sol y que esas gotas de agua lleguen a irrumpir tu estabilidad, tu condición, y evitas a través de este objeto que lleguen a ti y te estorben en ese sentido, y tú seas protegido físicamente por ese artículo, una sombrilla. El marcador que usamos, por ejemplo, los que somos maestros, estudiantes, seguramente has utilizado un marcador, un marcatextos o un marcador de agua de aceite. ¿Qué es lo que traen estos marcadores? Traen una cubierta para que no se seque la tinta, porque si le quitamos la cubierta, la tapa, ¿qué pasa en él? ¿Termina qué? Secándose. Se muere la utilidad de su funcionalidad, termina pronto porque se seca el marcador. A mí me ha pasado muchas veces por error, he dejado abierto, destapado, le he quitado la cubierta y ese marcador termina secándose. Así es Dios con nosotros, para que tengamos vida útil y no nos sequemos. Él siempre procura cubrirnos, darnos protección, guardarnos de las acechanzas, de los embates, de las tentaciones, de los problemas, los peligros. Dios siempre procura, y esa es su naturaleza. Quiero que entiendas eso, de cubrir. Dios siempre hace eso. Para empezar, hemos aprendido con el pastor temas del año pasado, como con la cubierta, la proposición que Dios puso a través de una tapa en esa arca del pacto, simbolizaba cubrir nuestros pecados, la salvación de toda la humanidad. Pero hoy en día te quiero hablar de otro tipo de cobertura, no de esa cobertura que nos exime de nuestros errores, fallas, pecados, culpas. Ok, vamos a leer por favor Salmo 91, y aquí voy a respaldar el mensaje. Salmo 91, vamos a leer el pasaje del 1 al 4. Yo lo traigo en esta versión, se llama la Nueva Versión Internacional, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor: tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarme de las trampas del cazador y de las mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Queridos amigos, hermanas, hermanos, esto significa que dependemos de Dios completamente. El que habita, ya la quitó, pero bueno, aquí la tengo. El que habita al abrigo del Altísimo. La palabra habitar nos denota un lugar y nos denota también que se requiere de una permanencia voluntaria. Es decir, la protección divina de Dios está supeditada a que tú y yo la busquemos, la queramos, la deseemos. Dios en su naturaleza es como esta gallina, en la analogía, que cubre a sus polluelos. Por naturaleza es un animal protector, los atrae y los cubre con sus alas. Pero si el polluelo no quiere y no quiere, obvio, Dios no te va a forzar. Te dejas
expuesto a los peligros. Pero Dios en su naturaleza, Él no puede dejarte sin cobertura. Dios es así. Dios anhela y desea protegerte, brindarte su protección, su cobertura, ponerte esa capa, esa tapa, esas plumas que te van a rodear para que no pasen los daños, los dardos, las inclemencias, los peligros. Dios es así, por naturaleza. Él ha decidido cuidarte, protegerte. Habitar significa permanecer, pasar tiempo en ese lugar, en esa persona, con esa persona. Hablando de Dios divinamente, es decidir tener una estancia permanente en Él. Y eso significa, querida familia, el que habita al abrigo del Altísimo. Por voluntad propia, porque tú lo quieres, porque tú lo deseas. Es más, ¿sabes por qué? Porque nos conviene. Porque nosotros mismos no podemos brindarnos esa cobertura como hombres mortales, carnales. No podemos librarnos a nosotros mismos si no tenemos una cobertura divina que provenga de lo alto. Es más, ningún hombre te va a ofrecer lo que Dios te ofrece en su cobertura. Porque ¿sabes qué? Porque si tú confías en la mano del hombre, la cobertura de la mano del hombre es corruptible, es vana, es temporal y limitada, esa cobertura, y no es nada comparada con la cobertura de Dios. Cuando Dios decide y se agrada y le place cubrir a una persona, donde quiera que ésta vaya, siempre le va a ir bien. Mira, desde detalles mínimos hasta problemones grandotes. Si Dios te permitiera ver de lo que te ha librado y te ha cubierto allá afuera en el traslado de un lugar a otro, te quedarías anonadado de todo lo que nos ha librado el Señor, gracias a que Él le ha placido cubrirnos. Yo no me canso, ahí está mi esposa, de honrarle y de darle gracias, porque a pesar de mis errores, Dios me protege. Y te estoy hablando de errores chiquitos, pero también algunos grandes, que Dios dice, ay, Arqui, de nuevo, y me cubre y me protege. Uno de ellos, por ejemplo, es al conducir. Yo soy muy distraído al conducir. Ahí está mi esposa. Cuánta misericordia tiene Dios de nosotros, porque nos cuida y nos protege a pesar de nuestros errores. Ahora, yo no los busco, son errores que a lo mejor debo de estar consciente, pero en ese momento no estoy consciente, me distraigo, no lo hago. Ahorita me voy a distraer para chocar, ¿me entienden? No. Son errores inconscientes, pero son errores. Y de esos errores Dios blinda su cobertura sobre nosotros, porque Él es por naturaleza protector, como un padre para con sus hijos, protege. No me va a decir, Arqui, ayer mentiste, Arqui, ayer hiciste una cara, Arqui, ayer le faltaste a tu esposa, hoy no te voy a cubrir. Dios no se maneja así como nosotros, porque nosotros nos enojamos con el ser querido, con la persona próxima o prójimo, ¿y qué hacemos? Les pagamos normalmente con la misma moneda, aun siendo cristianos. Ahora mucho menos cuando no se conoce a Dios, ¿verdad? Opera la venganza, el resentimiento, me la haces, me la pagas. Ese sistema en nosotros ya no debe de operar. Pero si se nos llega a pasar, pues con todo y eso Dios te sigue protegiendo y no te deja, te cuida. Ok. Dios mismo, hermanos, es nuestra cobertura. No es una cosa, no es un objeto, no es una persona humana,
es una persona divina, nuestra cobertura. No es una propiedad lo que te da certeza de sentirte protegido. No es un vehículo con 7 u 8 bolsas de aire, que dices, voy bien seguro en este vehículo, mi nave tiene 7 bolsas de aire, atrás, adelante, a todos los lados, aunque choque, la libro, no me voy a morir. Mentira. Eso no te garantiza que no perezcas en un accidente. Dios sí te garantiza que aunque choques y vayas en sus caminos y permanezcas en su cobertura, Dios te garantiza que no vas a perecer. Por eso nos conviene habitar bajo la sombra del Altísimo. Por eso nos conviene no salirnos de su cobertura. Por eso nos conviene permanecer dentro de su cobertura. Porque todos estamos expuestos, Napo, Arqui, Ulises, todos los que estamos aquí, estamos expuestos a sufrir un accidente, a ser atacados por los enemigos. Eso es muy común, enemigos espirituales o enemigos físicos, así literal, cara a cara, persona, frente a frente. Pueden levantarse en contra tuya. ¿Y quién te garantiza que no te den una paliza o que no te falten al respeto o que no te humillen o que no te digan una palabra obscena? ¿Quién te garantiza? Nadie, solo el Altísimo, si estás bajo su cobertura, porque no te hará pasar vergüenza si tú estás bajo su cobertura. Pero mira, si estás fuera de su cobertura, imagínate que aquí está la cobertura de Dios, aquí está la presencia de Dios, aquí está la divina presencia de Dios, y yo me salgo y no quiero su cobertura, me quedo a expensas del maligno, de los dardos, de los enemigos y de todas las circunstancias que andan buscándote para hacerte y deshacerte. Dice el Señor Jesús: Pedro, ha venido Satanás y me ha pedido chancecita, me ha pedido permiso para que te meta una buena zarandeada, y yo ruego a Dios Padre que cuando eso suceda no te falte la fe. Ahora, vamos a continuar. Nuestra cobertura, como les decía, hermanos, siempre debe de estar los ojos puestos en Dios, no en una persona, ni siquiera en tu cónyuge, ni siquiera en tus padres ya como joven entendido, espiritualmente maduro. Sí los debes de honrar y someterte a su cobertura de ellos, pero también arriba de ellos está la cobertura de Papá Dios. Jóvenes hijos, Papá Dios, Papá terrenal. Ese es el orden que debemos de tener para someternos a las coberturas que tenemos. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son los beneficios de contar con esta cobertura? Número 1, la cobertura divina de Dios, querida familia, te garantiza y te da seguridad. Seguridad de que vas a salir y te pones en sus manos, no te va a pasar nada. Y te va a librar, incluso te va a hacer perder tiempo si el Señor provee que en 10 minutos, 20 minutos va a haber un choque y tú en ese momento vas a pasar. E incluso Él te va a estorbar para que no llegues en ese tiempo, y algo va a ser en el ambiente para que se retrase tu salida y no sufras, ni siquiera veas el desastre que va a pasar en ese lugar. Te da seguridad, la cobertura de Dios te da seguridad. Hoy en día las aseguradoras hacen un negocio millonario ofreciendo seguros de autos, seguros de celulares, seguros de casa, seguros para siniestros. Si pierdes el celular te lo regresamos nuevo, te damos, y ahí estás contribuyendo, ¿no?, en el pago mensual, con el seguro del auto, con el seguro de la propiedad. El mejor seguro que tenemos es habitar bajo la sombra del Altísimo, es ir a su cobertura. Esa es la mejor seguridad, el mejor seguro que tenemos, la seguridad y la cobertura de Dios. Número 2, la cobertura de Dios te da protección, te protege. No solo te sientes seguro de que no te va a pasar nada y que confías y que caminas confiadamente,
sino que además te protege. ¿De qué? De accidentes, de que metas la pata en negocios ilícitos, tranzas, de que te vaya mal en un negocio, en una relación. Dios te protege, te anticipa, te hace ver. ¿Por qué? Porque sobre ti tú has decidido que Él sea tu cuidador, tu Señor, y que Él cubra de todas esas cosas visibles e invisibles que van a venir a tu vida y que tú no las ves o que tú no las anticipas, no las vislumbras, pero Él sí. Y que Él te las libre, te las quite. Yo conozco muchos cristianos que nunca en su vida han tenido un accidente, ni siquiera un choque. Yo conozco que les va bien en todo, prosperan en todo lo que hacen y emprenden, miren, les va bien. ¿Y por qué habemos muchos que no? Esa es mi pregunta. Yo he respondido, de la siguiente manera, no sé tú. Yo he respondido o Dios quiere tratar contigo algo en una área, o son decisiones muy propias personales necias, ¿de verdad? O de plano tú te quieres salir de la cobertura de Dios y decirle, yo soy suficiente y yo puedo solo. Para mí esas tres pueden ser las respuestas. Una de esas tres puede ser la respuesta. Muy bien. Beneficio tercero de la cobertura, de habitar en la cobertura, bajo la cobertura de Dios, es que te da siempre la victoria. Cuando tú caminas bajo la cobertura de Dios, querido estudiante, querido maestro, querido padre, querido trabajador, obrero, siempre vas a tener la victoria en lo que estás haciendo. Tus decisiones van a ser justas y tus acciones van a traer como consecuencia de esas decisiones una victoria placentera para ti y una victoria justa. Escucha bien lo que te digo. Una victoria justa es aquella que no daña a otros y que es ventaja para otros. Una victoria justa es donde se hace la justicia de Dios. No significa que pues yo tenga lo que tengo a costa de que te pise, a costa de que te mienta, a costa de que te extorsione o a costa de que hagamos algo ilícito. Esa no es una victoria justa. Por lo tanto, en esa victoria para mí no hay cobertura divina, para mí hay otro tipo de cobertura, la cobertura del mundo. Ustedes saben cuál es la cobertura del mundo. La cobertura del mundo es la muerte, porque la misma palabra así nos lo enseña. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados antes de haber sido salvos. Entonces, ¿quién cubre al mundo sin Cristo? La muerte. Porque todos los que están en el mundo sin Cristo hacen pecado y por lo tanto su cobertura de ellos, ¿quién es? La muerte. Pero en Cristo Jesús nuestra cobertura deja de ser la muerte, porque Cristo nos dio vida aún estando muertos. Y ahora esa cobertura deja de ser la muerte, ahora esa cobertura es Cristo en ti. ¿Te acuerdas cuando el pueblo hebreo, el pueblo de Dios, fue arrancado del dominio Egipto, del dominio de los egipcios? Cuando Dios trajo las 10 plagas, ¿te acuerdas a quién cubrió? ¿Te acuerdas la plaga de la muerte de los primogénitos que tenían que poner los hebreos en sus casas, en los linteles, es decir, en las columnas y en la cadena de la puerta, la sangre del cordero como señal para que fuese cubierto ese hogar y el ángel de la muerte no tocara la vida de los hijos primogénitos de los hebreos y ellos no murieran? Dios cubrió a los primogénitos de esas familias hebreas. Dios les dio protección especial y mira, todo el resto murió. Todos los niños primeros, hombrecitos del género, perecieron porque pasó el ángel de la muerte y trajo un juicio y no tenían la cobertura divina en sus hogares, en sus casas. Por eso es importante tener la cobertura de Dios, porque hasta de la muerte te puede salvar, muerte temprana, a temprana edad, por una enfermedad, por un accidente.
por una desgracia. Hasta de eso. O sea, entiende la importancia de estar bajo cobertura, de permanecer en la cobertura, de no salirse de la cobertura. Hay mucha gente que le gusta ser cristiano pero que no vive bajo cobertura, y no pierden la salvación quizás, pero sí han perdido la cobertura. Quizás van a ser salvos y se van a ir al cielo, pero aquí les vi como en feria, una tras otra. ¿Por qué? Porque están con un pie adentro y con un pie afuera. Le coquetean al mundo, al pecado y a su cobertura del pecado, y también le coquetean a Jesús, la vida cristiana y la vida bajo cobertura y obediencia. Ok, ¿por qué se pierde la cobertura? La cobertura se pierde por el pecado. Número 1, David hizo dos cosas que a Dios no le agradaron. Primero, cometió adulterio, pecó. El pecado de David fue el adulterio con Betsabé. Ustedes lo conocen, lo han leído. Segundo, no conforme con hacerse de esta señora casada, manda a traer a su esposo, le hace una emboscada y lo mata, lo manda a matar, porque resulta que se había quedado embarazada y él no quería hacerse de ella. Hay una historia, lo obligaba, lo emborrachaba, le daba descansos, vete a tu casa, acuéstate, descansa, y tu mujer llega a él y él, astuto, era un hombre de guerra, me tengo que cuidar, no voy a tener relaciones contigo, Betsabé. No logró echarle la culpa que el niño era de él. Por lo tanto, lo tuvieron que mandar matar. David cometió dos grandes pecados: adulterio y homicidio. Mandó matar a una persona. Ahí David perdió la cobertura. Viene el profeta y le declara una de maldiciones que le llovió sobre mojado a la familia de David. Sus hijos entre ellos estaban peleando, entre ellos cometieron adulterio entre hermanos. Su hijo lo sublevó, le quería quitar el reinado, lo andaba persiguiendo para matarlo. Le llovió a David porque perdió la cobertura a raíz de que pecó. Por eso es importante que estemos pilas, al 1000, atentos. No cometamos pecado, porque el pecado hace que nos quite la cobertura. Y el pecado, su cobertura es la muerte si no te arrepientes. Lo bueno de David, lo inteligente de David, es que se arrepintió. Ya cuando vio todo el desorden y el desastre, clamó a Dios, lamentó mucho lo que había hecho, y Dios vio un corazón genuino y arrepentido y lo perdonó. Pero el precio fue caro: salirse de la cobertura, dejar de permanecer en la cobertura. Tuvo tiempos de ocio porque no pasó tiempo en la cobertura, y en esos tiempos de ocio se le presenta una mujer hermosa y le llama la atención y lo cautiva. Y ahí fue donde él dejó la cobertura y decidió el pecado. Por eso, hermano, la cobertura también se puede perder. No solo la salvación, también la cobertura. Y mira, no nos conviene estar expuestos allá afuera, y espiritualmente hablando, hay una legión de hombres y mujeres y seres espirituales que quieren verte abajo, destruido, porque eres un hijo de Dios. Y desde que eres hijo de Dios ya tienes una lucha, ya tienes enemigos espirituales y físicos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La familia te critica, se enoja, se molesta, y los espirituales que quieren ver tu cabeza rodando hacia el pecado. Entonces debemos de cuidarnos del pecado. No robar, no mentir, no traicionar, no adulterar, no fornicar, honrar a nuestros padres, obedecer a Dios, honrar a Dios, no tener ídolos, dioses ajenos. Todos esos pecados, más lo que destruye el cuerpo, ni siquiera los voltees a ver. Hay que renunciar a ellos. Si hay alguno que te está coqueteando en este momento, por favor, renuncia al pecado, porque el pecado hace que te quedes sin cobertura de Dios. Y sin cobertura de Dios estamos a expensas del enemigo y de las personas físicamente hablando que quieren verte caer.
que no prosperes, que no salgas adelante, aquellas personas que dices, yo no le hago nada, pero oye, me tienen envidia, mala vibra, pues esos son enemigos físicos, y los espirituales, pues todos aquellos que se mueven en el ambiente espiritual. Número 2, ¿qué hace que se pierda la cobertura? Número 2, por la desobediencia. ¿Quién fue un claro ejemplo de la desobediencia en la Biblia? Adán y Eva. Génesis 3:24 en la Reina Valera, por favor, Diego. Es un ejemplo muy evidente de cómo desobedecieron a Dios. Ustedes se conocen la historia, allá en el Génesis, en la creación, Dios haciendo las obras del sistema planetario, de todo lo que íbamos a interactuar, los animalitos, la flora, la fauna, las aguas, y resulta que ya estando toda la creación, Dios les dice, miren, Adán, Eva, de todo pueden comer y de todo pueden disponer y todo está a su servicio y para que ustedes se enseñoreen sobre ellos. Es más, hasta les dio la tarea de que ustedes van a tener las ideas de ponerles nombres, los nombres que ustedes quieren les van a poner a esos animales, y les dio esa tarea, pero les advirtió de todo menos de este árbol, y se lo señaló, miren, de este árbol no deben de comer. Ok, sí, Señor. Pasa un tiempo y le desobedecen, y la desobediencia hace que salgan de la cobertura de Dios, pues porque no obedeciste, te quedas sin cobertura, y eso trajo un giro, un cambio garrafal a la raza humana. Nosotros viviéramos en un Edén, las mujeres tuvieran bebés sin dolor, el hombre no se agotaría tanto en el trabajo, ¿verdad, brother? Nos la llevaríamos más tranquila, pero a raíz de la desobediencia Dios dictó un nuevo plan, un nuevo acuerdo, y dice, a raíz de que ustedes desobedecieron y se salieron de mi cobertura, pues ustedes van a trabajar por sus alimentos, ustedes van a tener hijas con dolor, y usted varón va a hacer esto, y usted mujer esto. Y a raíz de la desobediencia nos salimos del huerto de aquella época, ¿sale? Entonces no nos conviene ser desobedientes. Miren, Dios nos ha llamado, escuchen esto, a ser hijos de obediencia. No como cristianos tenemos que ser bien necios y desobedientes, por favor. Seamos obedientes, porque la desobediencia nos quita o nos deja sin cobertura. Tercera y última, ¿por qué se pierde la cobertura? La cobertura se pierde por ser autosuficientes, creernos que nosotros somos nosotros mismos, yo mismo soy suficiente, por lo tanto no necesito ni a Dios ni a nadie para que yo pueda existir y para que me vaya bien en la vida. Hay personas que llegan con su ego, su orgullo, a sublevarse, a creerse que no necesitan de una autoridad, que no necesitan de la cobertura divina, y eso es un peligro, porque eso es un suicidio espiritual, porque te quedas también sin la cobertura divina. Y el ejemplo lo vemos bien claro. El rey Saúl, cuando se llenó de vanidad y cuando no quiso esperar al profeta Samuel, él ofrecía sacrificios. Le importó que Samuel no llegara y no quiso hacer la voluntad de Dios. Dios le dio una orden y él dice, no, yo puedo sin ti, Dios, y agarra y empieza a matar y a dejar con vida a los que no tenía que dejar con vida, y a matar a los que no tenía que matar, y a tomar las cosas del botín que no tenía que tomar. Hizo su voluntad, se llenó de vanidad. Yo puedo solo, no necesito la dirección de Dios, no necesito el consejo del profeta, y se vuelve un hombre independiente y autosuficiente. ¿Y qué hace Dios? Le respeta y le dice, está bien, hijo, dejarás de ser rey y vas a morir junto con tus hijos, por salirse de la cobertura de Dios. ¿Dios es malo? No, Él mismo generó esa destrucción por salirse de la cobertura, al llenarse de ego, soberbia, vanidad y decir, yo puedo solo, no necesito de Dios. Miren, familia, una mujer de Dios y un hombre de Dios que tiene o que vive y anhela estar bajo la cobertura de Dios
en todo pide consejo a Dios. Escuchen esto. Hasta en los mínimos detalles, Señor, ¿lo hago? ¿Lo emprendo? ¿Voy? ¿No voy a ese lugar? ¿Hago este negocio con esta persona? En todo pide consejo a Dios. Es una señal de que ese hombre y esa mujer está bajo cobertura. Cuando no pides consejo a Dios y lo haces en tus capacidades humanas, eres un hombre que intenta vivir en tu propia cobertura y que te sientes suficiente y que en cierta manera humanamente es bueno ser suficientes y autosuficientes, pero no por encima de Dios. ¿Sí me entienden? Llega un momento en que el ser humano necesita ser independiente, necesita ser suficiente, pero que nunca se olvide que por encima de esa capacidad, de esas virtudes, de ese conocimiento, yo debo de depender de Dios, a pesar de que estoy dotado o superdotado de habilidades. A Él sea la gloria. Eso es estar bajo cobertura y no considerarnos que nosotros somos los sabelotodos y que lo podemos todo. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? Cuando Dios trajo un juicio a Sodoma y a Gomorra, estas dos ciudades que estaban tan perversas y tan degeneradas y depravadas en aquella época, que Dios decide traer un juicio a las dos ciudades y le dice a Lot: Lot, voy a traer un juicio, por favor, sal. Y ahí una intercesión, ¿se acuerdan del tío de Lot? Y Señor, por algunos justos, y empieza a negociar. Dice, no hay, 10, 20, 5, 3, bueno, ok. Y decide Dios concederle a Abraham que sí, que sus parientes salgan, pero solo ella y él, y creo que sus hijas, sus hijos. Y cuando le dice Dios, Lot, voy a destruir la ciudad con fuego y azufre, pero cuando vayan saliendo ustedes en el peregrinar del Éxodo, no volteen a ver. Lot, muy obediente, no volteó a ver, pero la esposa de Lot voltea y ve. Y por la desobediencia, este es un ejemplo de desobediencia, pierde la cobertura y ya Dios ahí ya no la cubrió a la esposa de Lot. ¿Qué le pasó? Se quedó convertida en una estatua de sal. Murió por desobediencia. Es un ejemplo de desobediencia y cómo se pierde gracias a ella la cobertura. Dios se entristece cuando alguien desprecia su cobertura. Lo dice el Mateo 23:37. Fíjate lo que Dios experimentó estando en la tierra allá con sus discípulos en Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados o a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ese es uno de las cosas que entristecen a Dios. ¿Por qué? Porque en la naturaleza de Dios, como lo dije, queridos hermanos, Dios anhela protegernos, cuidarnos aún de nosotros mismos. Hablábamos de enemigos físicos, enemigos espirituales. También Dios desea protegernos de nosotros mismos. Pero dice Dios, pero no quisiste. Oh Jerusalén, Jerusalén, yo anhelaba, así como la gallina junta sus polluelos y los cuida y los protege, así anhelaba el bien para ti, pero no lo quisiste. Dios se entristece cuando una persona le rechaza y decide no es el tiempo, no voy, no quiero, no son hermanos, no allá el otro, allá aquello. Dios se entristece y los deja sin cobertura. Voy a concluir con un ejemplo de un pueblo, ni siquiera fue una persona, todo un pueblo en la época antigua decidió no seguir a Dios y no estar bajo cobertura, es decir, ser independientes de Dios, arreglárselas como pudieran, tomar las decisiones a su juicio y a su sano criterio, y mira cómo les fue. Zacarías el profeta anuncia lo siguiente. Por favor, Diego, Zacarías 11 del 4 al 14.
el Dios Todopoderoso me dio este mensaje, hablando el profeta Zacarías. Ve y cuida de las ovejas que serán llevadas al matadero. Escuchen bien, le dice Dios, Zacarías, ve y cuida de estas ovejas porque van a ser llevadas al matadero. ¿A dónde van a ser llevadas? Al matadero. Hablando de ovejas, de animalitos. Los que las compran, las matan sin ninguna compasión. Los que las venden dicen, gracias a Dios, ya soy rico. Y ni siquiera sus propios pastores se compadecen de ellas. Fíjate nada más qué injusticia y qué crueldad de sus pastores. No tenían compasión de sus ovejitas. Yo haré lo mismo. Está hablando Dios. Yo haré lo mismo. No tendré compasión de los habitantes de este país. Dejaré que caigan bajo el poder de las naciones vecinas y del rey que las gobierne. Y aunque su tierra sea destruida por completo, yo no iré en su ayuda. Cuando Dios decide dejarnos sin cobertura a todo un pueblo, fíjense nada más. Yo soy el Dios Todopoderoso y juro que sí, así lo haré. Yo me dediqué a cuidar de las ovejas que irían al matadero. Ya les está recordando Dios. Yo estaba con ustedes, yo los cuidaba, yo era su pastor. Y luego, ¿qué dice? Y di especial atención a las ovejas más débiles. Querida familia, si tú te consideras una ovejita del Señor débil, Dios te tiene especial cuidado y atención. Yo soy débil, Señor, en la economía, yo soy débil en salud, yo soy débil en el hablar, yo tengo defectos en esto, no tengo capacidad. Dios te tiene especial cuidado. Así lo dice el Señor. Tenía yo 2 varas de pastor. Fíjate, Dios hablando lo que tenía. A una de ellas la llamé bondad y a la otra la llamé unión. Como los pastores no me querían, ni yo los quería a ellos, en un mes despedí a 3. En un mes despedí a ¿cuántos? A 3. A las ovejas les dije, ya no quiero ser su pastor. Uy, uy, uy. Imagínate esas palabras de Dios diciéndole a un pueblo, ya no quiero pastorearte porque has hecho de tu vida ingobernable, pecado, desobediencia. La verdad ya hasta aquí iglesia, hasta aquí nación, hasta aquí pueblo. Ya no quiero más ser tu pastor. No me importa si se mueren o los matan. Tampoco me importa si se comen las unas a las otras. Después tomé la vara llamada bondad y la rompí. Se acabó la bondad de Dios para con sus ovejas. Rompió el pacto. El símbolo del pacto era una vara, la rompió, esa vara llamada bondad. Tenía bondad sobre bondad, pero llegó el momento en que dijo Dios, hasta aquí, pueblo, nación, gente, hasta aquí dejo de ser su pastor y por lo tanto, si no hay pastor, no hay cobertura. No hay quien nos cuide, no hay quien ore por nosotros, no hay quien vele por nosotros, no hay quien se preocupe por nosotros. Y luego dice, y la rompí. Con eso di a entender a los que estaban allí que Dios había roto su pacto con todas las naciones. Los comerciantes de ovejas vieron lo que hice y entendieron que eso era un mensaje de Dios para ellos, para los comerciantes, en el que yo representaba a Dios y las ovejas representaban al pueblo. Luego les dije a los comerciantes, quiero que me paguen mi sueldo, pero si no quieren pagarme, no lo hagan.
Entonces ellos me pagaron 30 monedas de plata. Dios me dijo: toma las monedas y tíralas en el cofre de las ofrendas. Tomé entonces las monedas y cumplí con lo que Dios me ordenó hacer. Después de eso, rompí la vara llamada unión, y así se rompió el lazo fraternal que unía a Israel con Judá. Se rompió la bondad y se rompió la unión. Por lo tanto, estaban sin cobertura del gran pastor, de Dios Todopoderoso. Ahora, si tú o yo o alguien de los que nos ven han perdido en algún momento la cobertura de Dios, por decisión propia, por ser inconscientes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Salmo 38 del 1 al 22 en la traducción al lenguaje actual nos da la solución. Fíjate, el salmista, el mismo rey David que había pecado y que perdió la cobertura, fíjate cómo restaura la cobertura con Dios. Dice así, del 1 al 22, Dios mío, si estás enojado, no me reprendas. Pero esto lo dijo con un clamor, yo no estoy usando el tono de David. O sea, David lo dijo en un tono que verdaderamente estaba compungido, agüitado, angustiado y arrepentido genuinamente. Dice: Dios mío, si estás enojado, no me reprendas. Si estás furioso, no me castigues. Me has herido con tu enojo, has desgarrado tu mano sobre mí. Tan grande ha sido mi disgusto que nada sano tengo en el cuerpo. O sea, estaba enfermo el hombre. Tan grande ha sido mi pecado que no tengo paz en los huesos. O sea, él reconocía haber matado, haber fornicado, adulterado, perdón, pues era un pecado grandísimo. Dice: no hay paz en ninguno de mis huesos. Y luego dice: ya no aguanto mi maldad. No soporto carga tan pesada, tan necio he sido. Ahí reconoció que hasta mis llagas apestan, están llenas de pus, me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste, estoy ardiendo en fiebre, nada en mi cuerpo está sano, estoy muy débil y adolorido, tengo la mente aturdida, por eso me quejo. Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos, no te los puedo esconder, mi corazón late con ansias, las fuerzas me abandonan, la vista se me nubla, mis amigos más queridos se quejan lejos de mí por causa de mis males. Y luego dice, me perdí, permítanme, por causa de mis males, mis parientes cercanos se mantienen a la distancia, es decir, no quieren verme ni hablarme. Los que quieren matarme me ponen trampas, los que buscan mi mal amenazan con destruirme. No hay un solo momento en que no hagan planes contra mí. Pero yo cierro los oídos y hago como que no los oigo. Me hago el mudo y no digo nada. Mi Señor y Dios, yo en ti confío. Tú concedas el gusto de burlarse de mí, serás quien les responda. Dice: yo en ti confío, tú Señor serás quien les responda. Solo una cosa te pido, si acaso llego a caer, no les concedas el gusto de burlarse de mí. Casi me doy por vencido. Fíjate bien, casi se da por vencido. Esto me impresiona, y lo que viene más, este dolor no me deja en paz. Las consecuencias de estar sin la cobertura de Dios, haber perdido la cobertura de Dios. Debo reconocer mi maldad. Me llena de angustia haber pecado. ¿Qué hizo David? Pecó.
y me llena de angustia haber pecado. Mis enemigos son poderosos, son muchos y me odian sin razón. Yo los traté bien y ahora ellos me tratan mal. Procuraba el bienestar y ahora ellos me atacan. Mi Señor y Dios, tú eres mi Salvador. No me abandones, no te alejes de mí. Ven pronto en mi ayuda. Oh, qué bueno es Dios. ¿Y qué creen? Como consecuencia de un corazón arrepentido, entendido de que se salió de la cobertura por haber pecado, Dios vio su corazón del rey David y fue a su ayuda y le restauró la cobertura y lo hizo rey. Y fue un excelente rey, un gran hombre de Dios que llegó a tener el corazón, así lo compara la Biblia, como el de Dios. Por eso hoy te digo, ponte de pie por favor, si nos acompañas con música, Diego. Por eso hoy te digo, querida familia Nueva Vida, si en alguna etapa de tu vida, en algún momento, tú sientes que te saliste o estás fuera de la cobertura en tiempo presente, mira, haz lo que hizo el salmista. Ve y humíllate ante tu Señor, tu juez y tu Salvador. Y haz lo propio y restaura esa relación y métete a su cobertura, porque Dios perdona y restaura y consuela. No dejes que el enemigo te diga: no lo mereces, eres un pecador, eres esto, eres lo otro. El acusador viene y trata de que tú no te restaures y que tú no te pongas a cuentas con Dios. Él no quiere que tú regreses a la cobertura divina, porque Él sabe que si tú regresas a la cobertura divina, la cobertura del mundo, la muerte, te dejará y ya no le perteneces a esa cobertura. Le perteneces ahora a la cobertura de Dios. Si nunca has fallado y has caído, ni has desobedecido, ni has pecado, es un momento para honrar a Dios, porque estás en la cobertura. Si no has experimentado la cobertura divina, es un momento que le digas: Señor, yo me he mantenido fiel, te he servido, te he buscado en mi casa, en la congre, y no he visto lo que he pedido y lo que he anhelado. Dios te va a traer respuesta pronto. Si estás caminando así, no te desesperes. Si estás bajo cobertura, vendrá lo que tanto anhelas y deseas, del tamaño que sea enfermedad, sea provisión, sea negocio, sea lo que sea. A Dios no se le puede impedir, ni siquiera al reino de las tinieblas, que te bendiga, porque eres un hijo que está bajo cobertura, un hijo obediente, un hijo que vive libre de pecado y un hijo que es dependiente de Él y que en todo le consulta. Garantía, Dios te va a bendecir por la cobertura, porque estás en Él, habitas bajo el abrigo del Altísimo, porque permaneces, porque tú decides ir a su presencia y estar bajo cobertura. ¿Se acuerdan de las vírgenes que nos platicaba Tavis? Las prudentes y las insensatas. ¿Quién de ellas gozó de cobertura? Las prudentes, las solícitas, las que atraían la presencia de Dios, las que pasaban tiempo con Dios, las que oraban y meditaban la palabra, y ahí había cobertura de Dios. Que eso suceda contigo y conmigo, que la cobertura sea permanente. Yo oro en el nombre de Jesús para que la cobertura de Papá Dios siempre pose sobre nosotros, pero también oro por ti para que tú la busques y la desees de forma superditada, de forma consciente y de forma genuina. Señor, en esta mañana bendícenos con tu presencia. Queremos habitar en ella y estar en ella. Queremos que tu
cobertura, Señor, siempre nos acompañe, donde quiera que vayamos, lo que hagamos, Señor, que tu cobertura esté ahí como la nube cuando acompañaba al pueblo de Egipto en el desierto. Siempre les brindabas sombra, señal de tu presencia y de tu cobertura divina. Que eso suceda en la iglesia, que eso suceda en cada familia, en cada niño, en cada joven aquí presente, en cada adulto. Padre, oramos pidiéndote perdón si la hemos regado, Padre, desobedeciéndote, pecando o considerándonos dependientes de ti. Perdónanos, y hoy decidimos por voluntad propia, Señor, venir a tu cobertura, posar en ella, pasar tiempo, hacer estancia en tu cobertura y no permitir que nada ni nadie nos saque de tu cobertura. Señor, gracias. Hoy hemos entendido. Abre tus ojos, vamos a concluir. Por favor, abre tus ojos. No hay nada en este mundo, ni arriba ni abajo, que sea mejor cobertura que la divina, que la de Dios. No hay hombre, no hay riqueza, no hay propiedad, no hay bien material que te garantice la protección que Dios te garantiza. Abrázala y no la dejes. Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.